Impresionante porque están todos los pececitos juntos en estas plantas. ¿Pillaste el inodoro antes de meter la cabeza ahí? Lo que no les contamos es que estamos planificando un viaje a Argentina. Aflojá, chico, aflojá más. Anda con cuidado, mi amor, porque estás sin chaleco. Y arriba la cámara. Me pone muy nervioso esa cámara. Estuvimos un rato largo y no paraba de pasar y nosotros, claro, teníamos que cruzar hacia el barco, se estaba haciendo de noche. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Hoy amanecimos con un espectacular día tormentoso. Me encantan los días así de tormenta. Mientras no duren demasiado y no sean demasiado fuertes las tormentas. Así que estamos pensando en los planes del día que vamos a hacer. Y bueno, acá Valen ya se entretuvo muy rápidamente. Yo estoy con lo mío. Estoy aquí a ver si pescamos. Seguimos con la buena racha de pesca. Y bueno, pues estamos preparando un sistema que es para lanzar desde aquí, desde el barco. Pero no lanzamos ni nada, simplemente cae así. Y ya está, vamos a ver si tenemos la misma suerte. Todo un profesional, Manelo, o eso parece, pero bueno, parece que está asistido por un amigo de España, así que no es que es todo de él, el conocimiento de él. Mi primera vez que hago esto, pero es la primera vez. Pero parece re profesional. No sé si realmente se hace así, pero es que lo mismo pensábamos el primer día y mira cómo salió. Sí, La verdad que... Vamos a darle un voto de confianza. Sí, tal cual. Vamos a ver si hoy comemos pescado también. ¡Qué éxito! Pobrecito, largalo, si no, me da pena. Sí, larguémoslo. Bueno, lo largamos al agua, pobrecito, nos dio lástima y no estaba lastimado, así que nada, sobrevivió, se fue nadando feliz. Pero le hicimos una foto, una foto por si, para saber si se puede comer o no. ¿Otro más? Sí. Ah, pobrecitos, me da mucha pena, son muy chiquitos y lindos. Igual estos seguramente son es ricos. el mismo. No, pero es la misma especie, quiero decir. Sí, Se va. ¿La verás? Es que no quiero tirarle el trapo. Claro. Guarda los pies, cada vez que pegas un salto, yo tengo miedo al suelo. Es verdad. Hostia, tiene unos pinchos. Casi cayó el clavo. Ahí se van nadando. Feliz. Ustedes piensan que nos vamos de joda, pero no nos vamos de joda, no vamos a trabajar. Porque tenemos que sellar acá atrás el transom, que entra un poquito de agua. El transom es la parte del espejo del barco, la parte de acá atrás. Y entra un poquito de agua por ahí atrás y le queremos sellar. Compramos un sellador que cubra bajo el agua. Así que como es difícil hacerlo obviamente sin sacarlo del agua y no lo vamos a sacar del agua para esto al barco, lo que vamos a hacer es con los flotantes estos, nos ponemos ahí para tener algo de flotación, si no vamos a quedar muy bajos, muy hundidos e incómodos para trabajar. Y vamos a sellar un lado y el otro. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que quede bien. Bueno, voy a trabajar. ¿Que me va a hacer pupi? Dale. ¿Sirve a ver cómo asiento o no? Está genial, boludo, no me digas. Sí, está bueno. Es muy bueno. Es más, vamos a trabajar con la cerveza en el... No parece que vaya a trabajar, No. Vamos a hacerlo bien. Vamos a trabajar con premio. Que no se te caiga, pues. Que se sale del agujero. Bueno, a trabajar. Pato al agua. Está buenísimo, esto me parece que da perfecto para trabajar acá. Habría que atarlo para... Trabajemos ahora vamos a trabajar. Salud. Ahora Manela va a ser la asistente y nos va a ir pasando las cosas de la... Venga, darle duro. Bien. Vaya pinta. ¿No decir que nos tenemos que atar? No, bueno. Para que no se nos vaya. Vamos a usar las manos. Bueno, los chicos los tengo trabajando a fondo. Mirad. ¿Cómo va, chavales? Bien, acá luchando. ¿Quién se ha cansado del flotador? Es muy duro, el sellador ese seca muy rápido, o sea, seca en 10 minutos, es buenísimo, porque es justamente para el agua, para abajo del agua, pero el tema es que se pone muy duro el pomo, porque se seca muy rápido. Yo ya no tengo más fuerza para hacerlo salir del pomo. La idea era uno hacía de un lado y el otro del otro, y después con la espatulita esa lo acomodábamos, pero bueno, no resultó, así que al final terminé haciéndolo todo él. Yo le estaba haciendo bien igual, pero está tan duro el pomo que no lo puedo ni sacar. ¿Querés que yo haga el cosito? Toma de los 5 cositos. Sí. Me acabo de dar cuenta que acabo de manchar toda la boca. El barco, ahora varía, se mueve un montón.
Está súper difícil hacerlo porque justo hay un montón de ola, encima a este lugar llega gente todo el tiempo y nada. El tema es que hoy, si bien no es un buen día porque se mueve mucha ola, se mueve bastante, porque hay días que está súper planchado el calmo y era perfecto para trabajar acá abajo. La realidad es que hoy estratégicamente nos convenía porque a nosotros nos conviene que la popa, esta parte de atrás del barco, esté lo más levantada posible para poder trabajar. Normalmente está más hundida, pero ¿qué pasa? Ahora tenemos el chinchorro, el bote de auxiliar, lo tenemos adelante en la proa, entonces hace peso y hunde más la proa. Y lo mismo el ancla, como estamos a un mooring y estamos en una boya, el ancla está arriba del barco, está toda entera el ancla con la cadena arriba del barco, son un montón de kilos. Entonces eso hace que toda la proa se baja un poco, se hunda, entonces eso sube la popa, o sea, sube la parte de atrás del barco. A la vez estuvimos usando bastante combustible estos días, el tanque de combustible está atrás, y lo mismo de los 2 tanques de agua que tenemos, estamos usando el que está atrás. Entonces, como estuvimos usando ese, ya está más vacío. Por ende, estoy explicando toda una cuestión física, pero que nos sirve para esto. Los 2 tanques que están atrás están más vacíos que de costumbre, y todo el peso que puede estar adelante está adelante. Entonces hace que la popa esté mucho más levantada y toda esta parte esté por afuera del agua y la podamos trabajar fácil. Y normalmente esta parte está un poquito más hundida que ahora. Pero bueno, esta unión en realidad se ve que lo arreglaron, parte de las reparaciones que se le hicieron en el huracán Irma y cuando le hicieron toda la reparación de daños. Estas son las reparaciones que hicieron. Está súper bien sellado del lado de adentro, del lado de afuera se ve que ya se le salió el sellador. Entonces filtra un poquitito de agua. No es mucho, pero gotita a gotita se va entrando agua, nosotros no queremos que entre nada de agua. Así que ahí lo estamos sellando. Esta es la parte o sea, es la tapa que se une con el resto del casco, ¿no? Esta es una parte bastante complicada del barco, pero bueno, tampoco es tan importante. O sea, es importante para que no entre agua, pero no es tan estructural. Lo que sí, obviamente, está quedando medio desprolijo, pero bueno, es imposible trabajar así, bien prolijo. Esto hay que sacarlo del agua y hacerlo bien afuera del agua. No lo vamos a hacer, no nos importa que quede muy desprolijo porque total no se nota. Esto te alejas 20 centímetros del barco y ni se nota, así que no pasa nada. Es más funcional que otra cosa, no importa lo estético en este momento. Igual después lo podemos lijar un poquito y sacarle todo lo que es excedente. Bastante bien, ¿no? Igual el sellador este. Sí, el sellador sí. Chicos, que este abajo o venía duro. Sí, para mí vino seco ahí abajo, no fallado. Como quedó gomoso, se puede acomodar bien para que quede más prolijo. Distribuirlo mejor, pues la verdad que es re difícil trabajar con ese aparatito así abajo del agua. Ahí está. Qué laburito, nos mandamos. Y mientras algunos disfrutan, nosotros acá seguimos trabajando. Ya falta poco, ¿no? Sí, le falta poco. Le falta poco, pero es incómodo, ¿no? Re. Y ahora sí, estamos listos para nuestra próxima aventura. Tenemos un largo camino hasta la costa. Estamos en la isla Palomino, una isla donde ya vinimos anteriormente y lo pueden ver en algún episodio pasado que se lo dejamos acá, pero en otras circunstancias, nada que ver. Hoy estamos con nuestro barco, estamos haciendo nuestra propia experiencia y estamos esta vez desde afuera. Así que en realidad no podríamos entrar, o no sé, hay carteles de propiedad privada. Vamos a ver por ahí. Vamos a ir alrededor, porque acá hay unos lindos lugares para hacer buceo, para hacer snorkel. Así que vamos a ver esa parte que eso sí es full. Impresionante porque están todos los pececitos juntos en estas plantas. Lástima que igual hay muy poca visibilidad hoy. Sí. Pero bueno.
estamos acá en la playa, vamos a ver si nos dejan tomar un trago en el bar. Porque el tema es que no sabemos si nos dejan pagar por nuestra cuenta, o sea, acá en el bar. Si tenemos que sí o sí estar registrados en alguna habitación, o podremos pagar directo. Podríamos pedir un trago registrado en alguna habitación. Total, ya conocemos el hotel, la numeración de las habitaciones, todo. Pero no lo vamos a hacer, está muy mal, gente, eso. Eso se hace una vez en la vida y nada más. Más de 2 veces no hay que hacerlo. Así que recuerden, 3 está muy mal. No, no lo vamos a hacer. Estamos buenos, chicos. Cangrejo ermitaño, pero bastante grande, hay 2. En verdad hay 4. 2 chiquitos y 2 grandes. En un rato te saca la pinza y se empieza a pelear, ¿eh? Bueno, por eso he probado con el pequeño primero. Mira, ahí va a sacar la pinza. Se va a pelear con vos. Mirá cómo va. Qué divino. Es re lindo. Epa. Ahí se guarda, está tuyo. Mirá, es grande, Es grande y saca todo, no tiene problema. Y sale todo. No tiene problema en pelearla. Mira, quiere venir a pelear. Medio corta, ¿sabes? Esa trasera. Quiere venir a pelear. Rebana con la trasera, ¿eh? Es que la trasera te hace así para... Guarda, Nunca lo vi, el cuerpo entero, me encantaría verlo Son de entero. peleadores estos, mira. Bueno, lamentablemente no nos dejan pagar nada en efectivo. Podríamos haber pagado con tarjeta, no sabíamos, si no hubiésemos traído la tarjeta en vez de efectivo. Y si no, la otra opción obviamente es cargarlo en la habitación, que no sería el caso. Así que nos vamos de la isla Palomino sin consumir ningún trago, ni festejar, ni brindar nada. Pero no pasa nada, estamos felices igual. Llegamos. Estamos muertos, total. Todos, hechos bosta. Muy Cansadísimo. lejos, venimos de muy lejos nadando. Demasiada corriente, demasiado lejos y nos costó mucho llegar. Y encima todas las lanchas que van y vienen, que pasan y tenemos que estar todos juntos para que nos vean. Y Por eso eso- usamos colores, obviamente. Eso que no iba con la bollita. Y la boya. Sí. Todos íbamos cerca de la boya, pero Mariel iba más rápido. ¿Eh? Digo, a Ay, suerte qué que no iba con la boya, porque la boya lastra. Ay. Lastra. Ah, claro. ¿Y vas rápido vos igual? Menos mal que la Pero llevamos. me lo tomo en plan deporte. Ahí va. Tipo los de fútbol americano que se ponen una cosa y van buscando como algo con peso. Algo así. Exacto. Algo me dice que te agarré con las manos en la mierda. ¿Puede ser? Puede ser. No tanto. ¿No? Ah, qué bueno. ¿Y tu cabeza puesta en el inodoro o qué onda? Cabeza puesta. ¿Limpiaste el inodoro antes de meter la cabeza ahí? Bueno, hay que meter manos a la obra. Tenemos una pequeña filtración crítica, así que hay que cambiar la bomba. Esta es la nueva bomba. Tampoco tan crítica, nos encanta vivir en la mierda. No. Esta es una de las primeras tareas que teníamos que hacer apenas nos mudábamos a este barco y lo venimos pateando porque claramente no nos divertía mucho tener que hacerlo. Yo mucho no hablo por mí, hablo más por Ezequiel. Pero bueno, no teníamos mucha ganas de hacerlo y acá estamos. No quedó otra que enfrentarlo después de un mes viviendo en este barco. Ah. No queda otra. Y aparte que ahora estamos con visitas y la visita tiene su propio baño en suite y nosotros tenemos nuestro baño en suite. Entonces, nada, tiene que andar bien. Bien. ¿Y resolviste? Sí, resolví. ¿Estás contento y orgulloso de vos? Estoy muy contento y orgulloso. Ahora vamos a ir al baño en paz. Yo estoy muy orgullosa y contenta. Ahora hay que limpiar todo, ¿no? Vos. Es un desastre, mira. Manel. Estoy probando. Habla, a ver, decí algo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabían o qué? Estoy aquí de relax total. Se escucha perfecto. Y ahí manda la sirena, mira. Genial, contá que en qué andamos, gente. Esto no es para YouTube, no es para ustedes, pero lo vamos a usar para ustedes también. Porque nos parece excelente también para YouTube usarlo. Capaz que lo usemos para YouTube, ¿eh? En algún Sí. caso. Estamos instalando... Un sistema de seguridad, 3 cámaras que compramos que viene un kit. Son de seguridad para los ladrones, para las casas. Nosotros no lo queremos específicamente para eso, que igual nos va a servir, va a estar bueno. Estas cámaras son a batería, así que tienen una duración creo que es de 180 días. Hay que cargarlas una vez cada 180 días. No pasa nada. Y la cámara vos la dejás instalada, fija en una pared, tiene varios soportes. Resistente a exteriores, así que la vamos a dejar afuera. Y lo bueno es que si hay un movimiento, detecta un movimiento, te manda un mensaje y te dice que hay una persona en ese lugar. Entonces vos tocas y vas directo a ver quién está. Salvo que sea alguien que uno quiera que vaya. Bueno, sabes si hay malhechores. Podés hablarles, podés tirar sirena, a lo que pueden irse o reírse y afanarse todo. Pero bueno, por lo menos lo sabes. Tienen que conectarse a Wi-Fi, a internet, así que nosotros en nuestro caso, si nosotros no estamos acá, tenemos que dejar conectado el Starlink.
Así que sí o sí tenemos que dejar conectados también los paneles. Siempre tienen que estar cargando la batería para que justamente el Starlink no consuma la batería y nos quedemos sin batería en todo el barco. Así que bueno, estamos armando ahí todo un sistema porque lo que no les contamos es que estamos planificando un viaje a Argentina. Nos vamos a ir 2 semanas nada más, no mucho, porque no queremos justamente dejar el barco tanto tiempo solo, pero queremos dejarlo de la manera en que más tranquilos nosotros nos sintamos y nos vayamos. Estuvimos buscando varias marinas para dejarlo en alguna marina acá en Puerto Rico, pero la realidad es que o están muy caras, imposibles de pagar, por ahí por 2 semanas nos piden $800 o $1000, lo que es muchísimo, porque son solo 2 semanas y ni siquiera nos sirve ni nos interesa a nosotros para vivir, porque no vamos a estar ahí, porque en muchos casos como te incluye agua y luz, está bueno, pero la verdad es que no nos interesa. Y en la mayoría de los casos no hay lugar, directamente no tienen lugar, así que es un problema. Y sacarlo del agua también estuvimos averiguando y tampoco hay mucho lugar y sale muy caro también, así que tampoco es mucha opción. Y por 2 semanas no sé si vale tanto la pena sacarlo del agua. Sobre todo es que el pronóstico se viene bueno y parece que va a estar bueno, que lo vamos a chequear un par de días antes de salir, el pronóstico extendido, para ver realmente cómo va a estar. Así que nada, estamos haciendo un montón de cosas para dejar el barco bien listo y preparado, que se los vamos a ir contando a poquito, para irnos bien tranquilos. Pero no es solo eso, también lo vamos a dejar al cuidado de una persona que ya conocimos y un montón de cosas que le vamos a ir contando. Porque más allá de ver si vino alguien o no por el tema de seguridad, también queremos ver si hay mal clima, si le pasa algo al barco, cómo está el voltaje, controlar una serie de otras cosas, porque como tenemos gente, contactos allá, de último los podemos llamar y van al barco y lo miran. Así que ahí vamos a estar conectados vía remota. También podemos ver si el ancla agarrea, porque tenemos la posición del GPS del barco. Una serie de cosas que nos da cierta seguridad a la distancia para tener la ilusión de que controlamos algo. Así que estás feliz poniéndole la etiqueta a todas las cosas, o todo lo que le puede poner etiqueta. Desde que nos compramos la rotuladora. El tema es que estamos por salir a navegar y hay bastante viento hoy. Bueno, debería haber bastante viento, pero no levantó tanto el viento todavía. No levantó tanto. Bueno, y vamos a tener que tomar rizos, que significa que vamos a tener que achicar las velas para que banque tanto viento. El punto es que sí que él quiere ya dejarlo todo rotulado para nosotros tener bien claro cuál rizo es cada cual y cada escota, cada cabo de estos son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cabos, así que tener bien claro cuál es cada uno y nosotros ya los conocemos, pero bueno, está bueno ya tenerlo bien identificados porque aparte también va a poder Manel... Probaremos. Claro. Le decimos, tenés que cazar tal escota y vas a ver. Está aprendiendo a navegar, Manel, así que... Sí. Y ya tiene preparado todo el equipo para pescar ahora cuando salgamos, Sí, ¿no? vamos a probar hoy con este pescadito que no sé cómo se llama. Es muy lindo. Con este. Vamos a probar con esto hoy, a ver si tenemos la misma suerte que el otro día. Bien. Con el pulpito. Yo creo que sí, el pulpito se despeluzó todo, así que no lo podemos usar ya casi. El pulpito se lo comieron al pulpito. Sí, se lo comieron. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta navegación. Vamos a ir más lejos hoy, vamos a ir a la isla de Vieques, pero vamos a hacer una escala en otra isla, que ahora me olvidé el nombre, ya lo verán en el mapa. Piñera, algo así creo que es. Pinera o Pinero. Bueno, vamos a hacer escala en esa isla y después seguimos viaje. Va a estar lindo. Estamos soltando. Tirás de ahí, sí. Eso lo puedes largar al lado. Pero la puedo dejar. Sí, largala. Ahora eso tiene que quedar como acá arriba, de manera medianamente prolija para que no se caiga el agua. Ahí lo hago con acá, con la... ¿Cuánto le falta? Ahí está bien. La escota, chicos, abrímela un poquito. Vamos con la mayor, el viento está re lindo, así que creo que no vamos a tener que tomar rizos. Está más tranqui de lo pronosticado. Bueno, ahora vamos a abrir la Genoa, que es la vela que está adelante, en proa. Pasar es tomar, estirar. Y estirar es largar, dejar ir. Estamos navegando, velas abiertas. Esta es la máxima escora en la que hemos llevado en este barco. Hasta ahora nunca habíamos agarrado tanto viento. Si bien no es mucho viento, es el más fuerte que hemos agarrado, así que está buenísimo. Y lo que nos gusta es eso, que escora poco. La verdad que nos encanta que escore poco, nos parece muy cómodo. La escora es la inclinación que lleva el barco, ¿no? Según cómo lo empuje el viento, es cuánto va a escorar y según la dirección que lleve el barco también. Cuánta vela hayamos sacado y bueno, un montón de factores que determinan la escora. Vamos a alrededor de 6 nudos, 6 y pico.
Estamos navegando re lindo. Está espectacular para navegar hoy. Ahí está solo con menos vida. Sí, Voy a aflojar la vela. Siete, 9, por ahí va. Re lindo, estamos yendo rápido. Se siente rápido al menos. No es tan rápido, pero es una buena velocidad. Pero ya, Pero Mientras lo sacaba. mientras estaba largando la tanza, ya enseguida picó un pescado. Pero se le escapó. Así que no es pescado, es pez. Llegamos a 8 o 9 nudos. Un montón. Pero bueno, son momentos en que se acelera el barco con la ola, ¿no? Pero el promedio es 7, 7 y medio. Ahora hasta la primera marca, a ver, hasta el primer rizo. ¿Ya me pasé? Sí, ya me pasé. A ver. No tenés velocidad. Necesito el cojo. La mayor está demasiado grande. Bueno, vamos a picar. Va, aflojá, Chilo, Aflojá más. Sí, ahí llegó. Llegó otra vez alto. Yo creo que la mayor sola nos está usando demasiado. Vamos a probar, mirá. ¿Qué problema hay? No hay problema. Pero Hay que hacer mucho cosas viento. rápidas. Claro. A mí no me queda otra de confiar en esta gente. Yo estoy vendido. ¿No te has entregado? Estoy vendido totalmente. Fijame en la carta, Chilo. Ahí está. Yo también tengo pescado. Bueno, no sería el momento. Dejalo ahí. Dale. Se pero no está ni bajando, porque vos decís que eso todo. Esto tiene que tirar para abajo. Todo lo que tiene flojo. ¿Tanto? Está re duro. ¿Está re duro? Bueno, ahora aflojame entonces así bajo. ¿Dónde lo meto ahora? Espera, lo metemos ahí abajo. Bueno, estamos. Otro atún. Mira, Otra pesca. pasame un poco la escota. Otra pesca del día. Voy a empezar a los tumbos, ¿entendés? ¡Mierda, se escapó! No. Se escapó. No, no sé por qué se escapó, ya estaba aquí. No, qué lástima, tío. ¿Vamos? ¿Ahí ya está? No, más, bastante más. Qué lástima. ¿Era atún? Era atún. Otro atún. Ya está muy cansada, pero no sé por qué está tan floja. No, está reabierta. Todavía no cerraste el primer rizo. ¿No lo cerré? No. Está muy duro. ¿Querés que lo haga yo? Sí. Bueno, venimos con el timón entonces. ¿Por qué está tan duro? ¡No te escucho! Voy recogiendo, ¿no? Sí, está bien. Guarda, Ah, ya encontré que anda mal. Dale. Vamos a arreglarlo. Y la tenemos que sacar de ahí y volverla a pasar. Tiene un punto de fricción ahí que, no sé, lo deben haber armado así. ¿Lo llevo? No, mirá la bola. Mirá, mate para afuera. Ahí está, y vamos con un rizo, como debe ser. Anda con cuidado, mi amor, porque estás sin chaleco. Tenemos que achicar la vela, tomar rizo porque levantó el viento como estaba pronosticado, así que nada, apenas vimos que vino una rachita, ya fuimos a hacer toda la maniobra. Está un poco trabado un rizo todavía, así que nos demoró un montón hacerlo. Lo que hicimos fue guardar la vela de proa, la Genoa, para ir con menos viento y más tranquilos. Así que ahora la vamos a volver a abrir, pero la vamos a abrir achicada. Ahí estamos en 16. Yo he recogido vela un poco. ¿Querés que Sí. tomemos otro rizo? ¿De la mayor o de la Sí, de la mayor. Vamos a ir con dos rizos y vamos tranqui. Bueno, ahí largamos un poquito de Genoa, pero le pusimos 2 rizos a la Genoa. O sea, lo tomamos para que queden 2 rizos, porque nada, hay bastante viento y así vamos más tranquilos. Tenemos 20 nudos de aparente, 17 nudos de viento. Y largué la cámara. Me pone muy nervioso esa cámara. Va a ser el episodio que va a salir de acá. Pero se enfoca cualquier cosa. No, todavía no, le falta un poquito. Ahí está, ahora sí. Sí, es otro pez. No lo sé. Mirá qué lindo pez. Que lo pilló de milagro.
¿Querés largar? Pues no nos vamos a comer así. Qué lindo pez, guarda que no te pinche. Lo tiro, Dale. Está chata la ola acá, Pegó un poco más o menos, pero fue la comanda. Estamos llegando. Surfeando la ola. Espectacular la navegación. Fue la primera vez que pusimos un poquito, le subimos un poquito la tensión y la exigencia al barco y se comportó bien. Detectamos algunos problemitas en la vela que después lo vamos a corregir, pero ya sabemos bien qué para que corra mejor. Y bueno, nada, y ahora llegamos a este lugar espectacular, así que no podemos estar más felices. Estamos muy contentos porque de a poquito le estamos exigiendo más al barco porque hay que hacerlo, eventualmente tenemos que irlo probando y lo vamos haciendo progresivamente. Lo vamos ajustando y a la vez nos ponemos muy contentos de que vemos que va todo súper bien, que navega re bien el barco, así que estamos contentos y nada, ahí tenemos un par de entraditas de agua con todas las olas que embarcamos, vi un par de salpicadas adentro, chiquititas por algunas escotillas, que nada, están los burletes medio mal, eso todavía hay que arreglarlo bien. Por más que les pusimos sellador en la unión de los burletes, se ve que están o muy aplastados o no sé, no le encontramos mucho la vuelta. Cambiarlos no debe ser tan fácil, pero no sé si se consiguen tan fácilmente. Ahí vamos a buscar. Pero bueno, pasa que hay tantas otras prioridades en el camino. Re contentos de haberlo exigido un poco más y más allá de que nosotros en la edición siempre le ponemos mucha atención porque es una manera de hacerlo más entretenido para ustedes. La realidad es que todo muy bien y bajo control, así que estamos muy contentos. Y no hubo nada, no hubo ninguna complicación seria lo más mínimo, así que no se preocupen. Estamos bien. Ahí va, espera. Ahora sí. Sí. Bueno, paramos un rato a descansar, a tomar el desayuno y ahora nos vamos. Está llegando ya, 1 metro. Muy bien. Nos vamos a ir porque queremos llegar a Vieques hoy, porque mañana va a levantar más el viento. Hoy hay bastante viento para llegar a Vieques, pero mañana va a estar peor. Así que vamos a ir hoy. Y si no, se nos va cortando la semana para el circuito que queremos hacer y no nos va a alcanzar. Así que nada, nos tenemos que ir ahora. Va a estar medio malo, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que no sea tan terrible. Estamos sin mayor, 2 rizos de Genoa y nada, hay bastante viento. No hay tanto viento en realidad, teóricamente, pero la combinación de viento más ola lo hace muy incómodo, así que mejor vamos con velas chicas o con poco paño y para ir un poco más cómodo. Así que ahí vamos. Está muy movido, está removido. Acabo de estar un rato adentro controlando la situación. Me había olvidado un par de puertitas abiertas, voló todo para todos lados. Bueno, está removido. Está tremendo. Empapé. Cuando fuimos desde San Tomás a San Juan, las olas eran mucho más altas que esta. Pasamos cerca de la ola, como si fuéramos regateros. Lo malo es que acá tenemos la ola bien de costado. Se fueron todos. No les gustó que pasemos cerca. Acá la ola viene bien de costado, entonces es una mierda. Por eso se le mueve tanto aquel. Ah, Y debería bajar, pero más allá calculo. Ah, pega así de lado. Sí. De hecho, casi que habría que ir un poco más abierto. sí te empapás. ¿Cuánto te filmé? Nos vamos a empapar acá. Oh, está bien explorado ya. Si no le habrá pasado algo, ese barco nos habrá federado. ¿Oh? No sé. Una navegación exitosa, un lugar paradisíaco. Una vez más, podría acostumbrarme a esto, Una vez más me gustaría ser yo en este momento. Manel va a ir a tirarse al agua a ver si fondeamos bien.
Fondeamos bien, el tema es que como hay alguna quizás piedra, supuestamente fondeamos en la arena, según lo que se veía, pero bueno, es mejor asegurarnos de que esté bien puesta el ancla, porque hay alguna que otra piedra suelta. Este lugar es un paraíso, es virgen, de hecho es toda una reserva del otro lado, acá en la isla de Vieques. Está muy poco poblada esta isla, hay muy poca gente, y casi toda la isla creo que es reserva, y es un espectáculo de lindo. Háblame de paraíso, esto es idílico, un espectáculo este lugar. ¿Estaba bien la cadena? ¿Había quedado en arena? Estaba divina. Todo arena y un poco de algas. Bien. Así que ningún problema. Eso es lo que tiene, que uno a veces lo pasa duro, pero en este caso no fue duro tampoco. Pero bueno, por ahí es difícil llegar a un lugar o movido, o, ¿viste? O exigente. Navegar para llegar a un lugar, pero cuando llegás a un paraíso y un oasis, una calma que vale toda la pena. Los chicos con Fernet, sandía y la sombra. Bastante buena quedó la lona ahí atrás, ¿eh? Estamos pleno preparación del fueguito. Plena preparación del fueguito. Vamos a hacer un asadito. ¿Se han leído las instrucciones? Ya lo están todos según las instrucciones, estaría bien. Battery ya se la cambiamos, Ah, muy bien. así que acá dice ¿Y battery. la garantía? La garantía, te dan garantía, si no enciende. Y hoy toca carne de menú. Toca de carne. Carne y verduritas. Se viene una tarde espectacular de asado acá. ¿Saben qué creo? Creo que tendremos que agregar una nueva ley de Murphy que no existe y no está escrita, y yo lo voy a escribir en este momento. Siempre que un youtuber le pase algo copado, nunca va a tener la cámara encima para filmarlo. ¿Viste? Eso es lo que pasó ahora. No saben lo que nos pasó y no teníamos la cámara para filmarlo. Y nos pasó tantas veces situaciones así increíbles que decís cómo no tenía la cámara para filmarlo. Pero bueno, recién fuimos nadando a la playa, estuvimos caminando y corriendo por la playa, muchos mosquitos, decidimos volver. Y cuando nos metimos de vuelta al mar, estábamos entrando y vimos que empiezan a saltar peces, justo enfrente nuestro, a 3 metros. Y dijimos, uy, deben haber peces pescando peces. O cazando, no sé cómo se dice, supongo que entre ellos se pescan. Y vimos varios peces grandes saltando y se ve que había un cardumen grande porque se veía todo arriba de la superficie del agua, o sea, como se movía mucho. Entonces dijimos, vamos a ver qué hay. Nos metimos rápido con los snorkels y empezó a pasar un cardumen gigantesco, pero gigantesco por adelante nuestro. Estábamos bien metidos dentro del agua y no paraba de pasar, no sé, era un pececito de este tamaño, pero enorme, que estuvimos un rato largo y no paraba de pasar, y nosotros, claro, teníamos que cruzar hacia el barco, se estaba haciendo de noche y no podíamos cruzar porque no paraba de pasar el cardumen. Entonces en un momento dijimos, bueno, pasemos igual, porque el punto es que cuando hay un cardumen grande y vos los ves que están así saltando y en actividad, es porque hay un animal comiéndoselos, que en este caso era este otro pez grande, que no sabes si es un tiburón o qué es. De hecho hay que tener cuidado justamente de que no hayan tiburones ahí cazando. Que no vimos ninguna aleta, así que supusimos que no habían tiburones. Vimos aletas. Vimos aletas, pero no eran de pez. Vimos aletas, pero cuando vimos con detenimiento, la aleta era como más transparente, era otro pez más chico y no era tiburón. Claro. Entonces ya íbamos más tranquilos porque ya Claro. sabíamos que no era. Claro. Entonces hicimos un pacto de empezar a cruzar los 3 juntos, bien pegados, para nada. Bajadito. Para que ninguno se quede atrás esperando que alguno tome la delantina. Pues yo en un momento me empecé a meter entre el cardumen adentro, pero ya me dio un poquito de cosas porque cada tanto veía pasar uno de estos peces grandes, que serían de este, ¿qué tamaño? A ver, ¿cómo eran de tamaño? Una cosa así. No, más grande. Era más grande. ¿Sí? Sí, ponele, como los de ¿Querés que te eso. haga pescador? Sí. No, posta era... No, así el Ese es el ojo. efecto del pescado. No, Así el eran ojo. grandes, eran peces grandes. Eran así. Eran peces grandes. En un momento dijimos, bueno, vamos pasando porque tenemos que volver al barco y no para de pasar. Yo lo que supusimos es que los peces grandes estaban rodeando a los peces chicos, y entonces había el cardumen, todo el tiempo daba vueltas en el mismo lugar y nosotros era tan grande ese cardumen que no podíamos pasar para este lado. Ni siquiera bordeándolo, porque íbamos a bordearlo y no terminaba para más, ni para un lado ni para otro. Y aparte había un arrecife por el que no podíamos pasar. Empezamos a entrar, el cardumen se empezó a abrir, y de repente nos pasa por al lado un pez de estos grandes, atrás otro, y un cardumen entero de esos peces grandes nos pasó por al lado. Serían, no sé, ¿cuántos peces grandes serían? 30 o más, no sé, un cardumen bastante grande. De los peces grandes que estaban pescando a los peces chiquitos. Y nos empezaron a rodear, eso es lo más loco. Y todos los peces chiquitos alrededor de los peces grandes. Así que fue una cosa increíble. Estábamos nosotros en el medio, los peces grandes rodeándonos a nosotros y los peces chiquitos todo alrededor. Enorme. Una cosa surreal, increíble, porque no veías nada a través. Eran tantos millones de peces chiquitos que no veíamos nada a través.
Así que impresionante, muy surreal, muy lindo y lamentablemente no lo tenemos filmado. Iba a llevar la cámara, siempre que salgo a un lugar nuevo llevo la cámara para por si aparece algo lindo para filmar y no tenía, la memoria estaba llena, así que decidí no llevarla, una lástima. Esos morrones, un éxito la carne, un éxito. Riquísimo, riquísimo, muy sabroso. Parece que un éxito el asado, ya no queda casi nada, de hecho, me encuentro con un solo pedacito en mi plato nomás. No, vamos. No comimos ¿Está llena la parrilla? ¿Tuviste los 2 trozos así de largos? Pues solo queda. Me muero. Y no les miento que está lleno de peces ahí abajo, justo bajo la parrilla. Para mí están esperando que se nos caigan los restos 3 años. para comer lo que sea bueno, que rápido. se nos caiga. Este episodio no tiene final, pero no te preocupes. En el próximo te contamos cómo sigue esta aventura. No te lo pierdas. Posta.